dado gracias al Señor por todo lo que Él nos da. Le pido al pastor que pase a llenarnos con el alimento más grande que nuestro corazón y nuestra alma necesitan, que es el alimento de lo que nuestro cuerpo necesita. Le pido al pastor que pase para que nos dé su prédica y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Cómo está la amada iglesia? En Cristo, ¿verdad? Aleluya. Estamos en los lugares celestiales. Amén. Porque dice la escritura que hay unos puestos. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Pues vamos a orar, hermanos, para que Dios se manifieste en esta hora, ¿verdad? Padre, te damos las gracias en esta hora, en esta tarde, Señor, porque nos diste la oportunidad de venir a tu casa de oración, Señor, a escudriñar tu palabra, Señor, a ser alimentados, a recibir ese alimento espiritual, Señor, que nuestro espíritu, alma y cuerpo necesitan, Padre. Te pedimos, Señor Jesús, que tú te sigas formando en nuestros corazones, Señor, que tú fortalezcas al hombre interior, Señor, que hay en nosotros, Padre, para poder resistir, Señor, en todo momento, Padre eterno, para poder seguir avanzando, Señor, para poder seguir soportando la persecución, Señor, y para poder ser, Señor, testimonio tuyo. Te pedimos que nos permitas experimentar tu amor, Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a seguir con el mensaje a las 7 iglesias. Vamos a entrar en la sexta etapa de la iglesia, que es la iglesia de Filadelfia. Amén. En esta carta a la iglesia de Filadelfia, el Señor, hermanos, hace una promesa, ¿verdad? La cual durante mucho tiempo se ha predicado, ¿sí? Todos sabemos que Cristo viene, ¿verdad? Sabemos que estamos a punto de presenciar, estamos a punto de vivir la venida del Señor. Dice la Escritura que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Qué quiere decir eso? O sea, Cristo viene por personas que ya no están sucios de pecado. Cristo quiere decir que Cristo viene por una iglesia que ya no peca, que ya no falla. No, hermano, porque mientras nosotros estemos en esta carne, es imposible que dejemos de fallar. Amén. Cuando la Escritura dice, hermano, que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, se refiere a que viene por una iglesia que ha crecido, que ha madurado en su vida espiritual, por una iglesia que ha sufrido persecución y ha soportado la prueba, ¿sí? Por una iglesia, hermano, que ha guardado la palabra de Dios, la cual es el testimonio de Cristo. Y cuando hablamos de guardar la palabra de Dios, entonces nos estamos refiriendo a que viene por una iglesia que está haciendo el testimonio de Jesús. Entonces, el Señor hace una promesa a esta iglesia, ¿sí? La iglesia de Filadelfia, hermano, es la iglesia que estaba en la etapa
proceso de ser recobrada, porque acuérdate que a través de las etapas de la iglesia se fue degradando, ¿verdad? Entonces vemos que ya cuando la iglesia se vuelve mundana, se hace una con el mundo, después se hace idólatra y fornica espiritualmente. Pero luego la iglesia en Filadelfia, hermanos, empieza a ser recobrada por Dios, ¿verdad? Empieza a rescatar, ¿sí? Dice Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo del 7 al 13. Escribe al mensajero de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Le dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque tienes poco poder y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, he aquí voy a hacer que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está por venir sobre toda la tierra habitada, para probar a los que moran sobre la tierra. Yo vengo pronto. Y luego le dice: retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venza, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces vemos que el Señor, ¿verdad?, le dice algo a la iglesia: yo conozco tus obras, ¿sí? Yo conozco que tú no estás muy fortalecido, no estás muy fortalecida, pero a pesar de que tus fuerzas son pocas, tú guardas la palabra, ¿sí? Tú eres perseverante, tú guardas el testimonio. Entonces nos damos cuenta, hermanos, de una cualidad que esta iglesia tenía. Aunque tenía poca fuerza, ella guardaba la palabra de Dios. Y por ese motivo, hermano, el Señor le dice: reténlo. Sigue viviendo tu vida cristiana, sigue viviendo tu vida espiritual de esa manera, le dice el Señor, para que nadie venga y te quite la corona. ¿Sí? Ahorita vamos a entrar ahí en ese punto, pero en griego la palabra Filadelfia significa amor fraternal. Amén. La iglesia en Filadelfia representa la vida apropiada de iglesia. Todo cristiano, hermano, debe de vivir una vida apropiada de iglesia. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, hermano, a través de los estudios que hemos estado haciendo, la iglesia se fue corrompiendo, ¿verdad? La iglesia de Pérgamo, hermano, dice la Escritura, se hizo una con el mundo. Y ahí entran las culturas y las tradiciones. Después la iglesia en Tiatira, hermano, se hizo una iglesia idólatra, ¿verdad? Ahí, hermano, entra esa parte donde empiezan a ser introducidas otras enseñanzas, hermano, ¿sí?, a la
Entonces, la vida apropiada de iglesia, hermano, consiste en que nosotros guardemos su palabra. ¿Pero qué es guardar? ¿A qué se refiere el Señor cuando dice guarda la palabra de mi paciencia? Por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia. Es decir, por cuanto tú has tenido un buen testimonio. ¿Sí te das cuenta que ahí no entran los años que tú tienes en el Evangelio? ¿Sí te das cuenta que ahí no entran si perteneces a una denominación o no? A lo que el Señor le importa es que nosotros, hermanos, guardemos su palabra. Guardar la palabra, hermano, en otras palabras, es que la vivamos, que la manifestemos. Eso es vivir a Cristo. En otras palabras, el Señor dice a la iglesia: por cuanto tú me has vivido, por cuanto tú has dado un buen testimonio de mí, yo te voy a librar de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Amén. Dice ahí en el versículo 7: el que habla el santo, el verdadero. Esto dice el santo, el verdadero, versículo 7. Amén. Entonces, para la iglesia de Filadelfia, si vemos, el Señor es el santo y es el verdadero. ¿Sí? Mira, para la iglesia para la iglesia de Éfeso, el Señor era el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Para la iglesia ese es para la iglesia de Éfeso. Amén. Para la iglesia de Esmirna, Él es el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió. Es decir, para la iglesia de Esmirna era el Cristo resucitado. Para la iglesia de de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Para la iglesia de Filadelfia, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, si te das cuenta, a cada iglesia el Señor se le presenta de distintas maneras. Entonces, para la iglesia de Filadelfia, el Señor era el santo, el verdadero, por quien y con quien la iglesia puede ser santa únicamente. Amén. Si nosotros no tenemos a Cristo, si nosotros en nuestra vida cristiana, porque si te das cuenta, la iglesia de Filadelfia en esta etapa estaba experimentando a Cristo como el santo, como el verdadero que tenía la llave de Dios, la llave de David. Así lo experimentaba. Entonces, si nosotros no tenemos la experiencia de Cristo como el santo, como el verdadero, nosotros no podemos ser separados del mundo. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo el Señor con la iglesia de Filadelfia en esta etapa? La estaba separando del mundo. Acuérdate que la iglesia se hizo una con el mundo. Entonces el Señor lo que estaba haciendo, hermano, era separar a la iglesia del mundo. Y hasta el día de hoy, hermano, el Señor ha juntado un remanente de personas que se han apartado del mundo, que se han apartado de la etapa de la iglesia idólatra, ¿sí? Que se han vuelto a su primer amor. Dios ha juntado un grupo de remanente. Entonces, a esta iglesia, si tú te das cuenta, a esta iglesia
es a la que le hace la promesa: por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué quiere decir? Que en esta etapa es donde la iglesia va a ser arrebatada. ¿Sí? El Señor, hermano, hasta el día de hoy sigue trabajando para hacer, para recobrar, hermano, santos, ¿verdad? Y llevarlos a la etapa de Filadelfia. Entonces, para eso pues tenemos que dejar de ser uno con el mundo. Ahora, no solamente, hermano, si tú te das cuenta, la iglesia que se hizo una con el mundo, si tú te das cuenta, en el mensaje a esa iglesia, el Señor nunca exhorta porque andan de fiesteros. ¿O sí? ¿Verdad que no? Se hizo una con el mundo, hermano. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a aceptar otras doctrinas, otras enseñanzas. A eso es a lo que se refería el Señor. ¿Sí? Entonces, dice ahí, el que tiene la llave de David. Dice el Señor: yo soy el que tiene la llave de David. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa que el Señor tenga la llave de David? ¿Para qué sirve una llave? Para abrir, ¿verdad? Si tú te das cuenta, le dijo: yo he abierto una puerta delante de ti que nadie puede cerrar. ¿Sí? Entonces, dice: yo soy el que tiene la llave de David. De acuerdo a Génesis capítulo 1, nosotros fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios, con el único propósito de que nosotros pudiéramos ejercer dominio sobre toda criatura. Amén. Entonces, ¿qué significa, hermano? El propósito de Dios, cuando Dios crea al hombre, el propósito de Dios era que el hombre fuera el poder que lo iba a representar a él en la tierra. Cuando Dios le dio su dominio, cuando Dios le da la autoridad al hombre, se la da para que éste sea el poder que va a representar a Dios en la tierra. Pero por causa de su caída, el hombre, hermano, pierde esa autoridad, pierde ese poder, pierde ese dominio. Y hasta el día de hoy, hermano, el hombre no ha podido ejercer del todo el poder y el dominio de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la iglesia de Filadelfia es una iglesia que en esta etapa fue recobrada, precisamente es para que la iglesia, hermano, ejerza verdaderamente el poder y el dominio de Dios. ¿Sí? Mira, hermano, Dios no quiere, hermano, que nosotros andemos por allí hablando en lenguas. ¿Sí? Dios no quiere, hermano, que nosotros andemos por ahí sanando. A lo que voy es que Él no quiere que para nosotros esas cosas sean más importantes, los dones. Dios lo que quiere de su iglesia, hermano, y yo con esto no quiero decir que no sea importante, o sea, que se sane la gente, que haya milagros, sanidades, etcétera. No, sí, pero lo que Dios quiere, hermano, y lo que es más importante para Dios es que su iglesia ejerza su poder, ejerza su dominio. Porque para eso se le dio. Entonces, muchas de las veces, hermano, las doctrinas nos enseñan que es importante que tú hables en lenguas. Y todo el mundo quiere hablar en lenguas. Pero si nosotros vamos a la Escritura, Pablo exhorta a que no se hable en lenguas en las iglesias, a menos que no haya un intérprete. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que eso no es tan importante para el Señor.
El Señor anhela que su iglesia ejerza su poder y su dominio, y por eso en esta etapa el Señor empieza a recobrar a los santos. Amén. Entonces, ahora, cuando el pueblo escogido de Dios entró en la buena tierra, ¿te acuerdas de esa enseñanza de la buena tierra de Canaán? Cuando el pueblo escogido de Dios es introducido a la buena tierra de Canaán, construyó un templo. Ahí en esa tierra el pueblo construye el templo, ¿sí? Y al construir ese templo, el pueblo de Dios recuperó algo del dominio que Dios le había dado. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento, hermano, el templo de Dios está relacionado con la imagen de Dios. ¿Sí? El templo que fue construido en el Antiguo Testamento en la tierra de Canaán está relacionado, o en otras palabras, tipifica la imagen de Dios. Amén. Entonces, como el templo es su imagen, como el templo es la casa de Dios, porque acuérdate que ahí era donde descendía la presencia de Dios, entonces es su expresión. El templo es la expresión de Dios. Amén. Entonces, el templo que fue construido en la ciudad, en la tierra prometida, representa la expresión de Dios. Amén. Y la ciudad representa el dominio de Dios. Esto es un trasfondo de lo que significa que el Señor tiene la llave de David. Ahora, la llave de David es la que abre todas las cosas que se encuentran en el universo. La llave de David, hermano, tiene el dominio de Dios. La llave de David incluye, sí, todo lo que hay en el universo, especialmente el género humano. Amén. Entonces, fíjate, Dios tiene en su mano, hermano, el dominio. ¿Sí? Dios en su mano tiene esa llave que abre absolutamente todo. Dios, hermano, ha dado el dominio a su iglesia. Dios ha dado sus riquezas a través de Cristo a la iglesia. ¿Sí? En otras palabras, esa llave, hermano, es Cristo. David es un tipo de Cristo. David tipifica a Cristo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, hermano, la llave que abre todas las cosas, hermano, le fue entregada a Cristo. Y Cristo, por medio de esa llave, abrió una puerta a la iglesia de Filadelfia. Dice que nadie iba a poder cerrar. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que no importa cuántas denominaciones vengan, ¿sí?, y digan que tú estás en el error porque tú estás siendo mal instruido, porque las enseñanzas, etcétera, etcétera, hermano, nadie va a poder cerrar esa puerta. Durante muchos años, hermano, las denominaciones han querido cerrar esa puerta, ¿sí? Pero hasta el día de hoy, hermano, esa puerta sigue abierta. Entonces mucha gente pudiera decir, hermano, no, pues es que ahí, hermano, esos hermanos que están allí en el ministerio Vida, están en una secta. Ahí no te están enseñando la verdad, hermano. Así podrán hablar, hermano, pero las enseñanzas nadie las puede derrumbar. Dios ha abierto una puerta, hermano. Entonces,
¿Qué es lo que está haciendo el Señor a través, hermano, del ministerio Vida? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor a través, hermano, de la palabra que se predica en este lugar? Está recobrando, hermano, ¿sí?, almas que pertenecen a un sistema denominatario. Amén. Entonces, gloria a Dios. Dice ahí en el versículo Apocalipsis 3, versículo 8, vemos la condición de la iglesia de Filadelfia. Mira, hermano, ¿cuántas veces no has sentido que se te agotan las fuerzas? Que ya no tienes fuerzas, hermano, para seguir hacia adelante. Mira, hermano, cuando un deportista está practicando algún deporte, ¿verdad? En una carrera, vamos a poner esto, el competidor, hermano, cuando inicia la carrera, inicia con todo, pero conforme va avanzando, sus fuerzas se van agotando, y llega un momento en que el competidor dice: ya no puedo más. Amén. Pero algo, hermano, fíjate, algo que era la condición que tenía esta iglesia, y eso a Dios le agradaba. Le dice Apocalipsis 3:8: yo conozco tus obras. Aquí ya no le dijo: son buenas, tus obras me agradan, me agrada lo que tú estás haciendo, me agrada el trabajo, me agrada el ministerio que tú tienes. No, le dijo nada más: yo conozco tus obras. Como diciendo, no me interesa si son buenas o no. Dios no puso la mirada en las obras que la iglesia hacía. Le dice: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Y sabes por qué el Señor puso esa puerta? ¿Sabes por qué nadie puede cerrar esa puerta? Es decir, pueden venir y te pueden decir: tú no estás bien, tú no estás viviendo tu vida cristiana bien, porque tú no eres de tal denominación, tú estás en el error. ¿Sí? El Señor dice: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes poco poder y has guardado mi palabra. Entonces, tú te das cuenta que al Señor, hermano, cuando nosotros, el Señor nos lleva hasta ese punto, hermano, de decir: ya no puedo más. ¿Sí? Con el propósito de probarnos, hermano, para ver si nosotros verdaderamente en esa situación somos capaces de seguir guardando el testimonio que tenemos de Jesús. Porque al Señor, hermano, aunque tú tengas pocas fuerzas, hermano, o tengas muchas fuerzas, lo que el Señor quiere es que tú guardes su palabra. La iglesia de Filadelfia ya no podía más, porque esta iglesia era perseguida. Esta iglesia, hermano, se queda sin fuerzas, tenía pocas fuerzas. Y por lo regular, muchas de las veces cuando nos sentimos en esa situación, sin fuerzas, agotados, lo que terminamos haciendo es tirar la toalla. Pero la iglesia de Filadelfia, hermano, seguía guardando la palabra del Señor. Entonces, el día de hoy, hermano, le dice el Señor a la iglesia: porque tienes poco poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No lo has negado. ¿Sí?
La condición, hermano, de la iglesia en Filadelfia, primeramente es que tenía poca fuerza, y la segunda es que no negaba el nombre del Señor. Entonces, al Señor, hermano, no le complace que tú seas fuerte. En esos momentos de debilidad, hermano, cuando tú estés pasando por una prueba y sientas que ya no puedes más, no le digas al Señor: Señor, fortaléceme. Señor, ayúdame a guardar tu palabra. Señor, ayúdame a seguir siendo el testimonio de Cristo. Eso es lo que tenemos que decirle al Señor, porque ahí es donde más el Señor se complace. Amén. Entonces, la iglesia de Filadelfia, hermano, si tú te das cuenta, daba un buen uso a la poca fuerza que tenía. Él le daba un buen uso, porque en lugar de renegar, en lugar de decir: ay, Señor, ya no puedo más, ellos seguían guardando el testimonio. Ellos seguían viviendo la palabra de Dios. Y por sobre nada, hermano, negaban su nombre, ¿sí? Entonces, es importante, hermano, que nosotros no tratemos de ser fuertes. Te voy a decir por qué. Porque Dios, hermano, quebranta siempre tus fuerzas. ¿Qué es lo que pasa a través de una situación difícil? El hombre se quebranta, hermano. ¿Cuáles fuerzas? Entonces, si tú te das cuenta, es un plan del Señor. Él te quiere llevar, hermano, hasta que tú te quedes con pocas fuerzas, para ver cómo reaccionas. Amén. Debemos de saber, hermano, que los fuertes no agradamos al Señor. No agradamos al Señor, hermano. La iglesia de Filadelfia no estaba fortalecida. La iglesia de Filadelfia se quedó sin fuerzas, y aún en esa situación agradó al Señor. Entonces tú te das cuenta, hermano, que en la debilidad es donde tú puedes agradar al Señor. ¿De qué manera? Pues guardando la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros, hermano, en nuestra fortaleza o siendo fuertes nunca vamos a poder agradar a Dios? Porque nosotros nunca vamos a poder sobrepasar todo lo que el Señor nos dé o nos mande a nuestra vida. Si el Señor manda una prueba a tu vida, tú nunca vas a poder sobrepasar con tus fuerzas esa prueba. Siempre la prueba va a ser que tú te debilites, que tus fuerzas se decaigan. Porque ese es el plan de Dios, llevarte hasta ese punto. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hoy en día, hermano, como iglesia, tenemos que guardar la palabra de Dios, porque hay una promesa. Hay una promesa, hermano, para los que guarden la palabra del Señor. Amén. Le dice el Señor: conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta. Amén. Entonces, no procuremos ser gigantes, porque a Dios no le agradan los gigantes, hermano. ¿Sí? Él se complace de los pequeños, de los que tienen pocas fuerzas, de los que tienen cierta medida de gracia, porque la fortaleza que Dios te da es, mira, dependiendo de la fortaleza que tú tengas, es tu medida de gracia. Entonces, Dios, hermano, se complace en los pequeños, en aquellos que tienen cierta medida de gracia y le dan un buen uso. Amén. Entonces, dice el Señor en el versículo 8, Apocalipsis 3:8, el que guarda la palabra del Señor, ¿sí? Le dice a la iglesia: guarda mi palabra, porque tú has guardado mi palabra, ¿sí?
Esa era la característica de la iglesia. ¿Cómo se encuentra la iglesia el día de hoy? En general, la iglesia corporativa ¿estará guardando la palabra en estos tiempos? ¿Estará guardando el testimonio? Sí, se predica que Cristo viene, hermano, pero no hacemos nada. El Señor dice, prepárate. El Señor dice, estén atentos, oren, velen. ¿Y qué es velar? Pues que tienes que trabajar, hermano. El velador trabaja, es un trabajo. Entonces, velar, en otras palabras, es guardar la palabra. Tú estás guardando, estás trabajando, hermano, estás guardando la palabra del Señor. Amén. Mira, hermano, de las 7 iglesias de Apocalipsis, solamente una guardó la palabra y fue la de Filadelfia. Es la única. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que de toda la iglesia corporativa, solamente un pequeño remanente guarda su palabra. Y ellos, hermanos, son los que van a ser arrebatados. Porque al guardar la palabra de Dios, hermano, no solamente estás haciendo el testimonio de Cristo, sino no te estás metiendo, hermano, en las denominaciones. No te estás metiendo en las falsas doctrinas. Entonces, el Señor viene por su iglesia sin mancha y sin arruga. No hay otro grupo, hermano, cristiano, ¿sí?, que guarde la palabra del Señor tan estrictamente como la iglesia de Filadelfia. Amén. Entonces, esto debe de ser un ejemplo hoy en día para la iglesia. Tenemos que tomar ese ejemplo, hermano, de la iglesia de Filadelfia. Tenemos que ser como ellos. ¿Sí? Tenemos que vivir en esa etapa todos los días. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Guardar la palabra de Dios para poder agradarle. Gloria a Dios. Si te das cuenta, hermano, la iglesia de Filadelfia no se interesaba en las tradiciones, no se interesaba en otra cosa más que en guardar la palabra de Dios. ¿Se da? Y en no negar su nombre, dice el versículo 8, no habían negado su nombre, porque tú no has negado mi nombre, le dice el Señor a esta iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Mira, hermano, la palabra del Señor es su expresión y es su nombre. El Señor, Él mismo es su nombre. Entonces, la iglesia de Filadelfia guardaba el nombre del Señor al no tener otros nombres como hoy en día se acostumbra. ¿Sí sabes a lo que me refiero? ¿Cuántas de las veces han llegado y te han dicho, ¿tú eres cristiana? Ay, ¿a poco tú eres cristiana? Sí. Ay, yo también, te dicen. Ah, mucho gusto, ¿verdad? ¿Y a qué denominación perteneces? Luego entra otro nombre. Cuando el Señor dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia y no has negado mi nombre. Entonces tú te das cuenta, hermano, que pertenecer a una denominación es no guardar el nombre del Señor. Ay, yo soy trinitario, yo soy presbiteriano, yo soy luteriano, yo soy unitario, yo soy sabatista, y ahí entra otro nombre. Y eso quiere decir que estamos siendo infieles al Señor.
Porque el nombre del Señor es uno solo. La iglesia de Cristo solamente tiene que tener un nombre y es Cristo, iglesia de Cristo. No iglesia pentecostés, iglesia los trinitarios de Cristo. No, hermano. Entonces el Señor le dice a esta iglesia: tú has guardado mi nombre. La iglesia de Filadelfia por eso se caracterizaba por esas dos cosas. Amén. Entonces, las denominaciones, hermano, son otros nombres, en otras palabras, que se le han dado a la iglesia. ¿Sí? Son otros nombres que le han puesto el mismo hombre, le ha puesto otros nombres a la iglesia de Cristo. Y el Señor eso no le agrada. Pero la iglesia de Filadelfia se mantenía al margen, apartado de las denominaciones. Si tú te das cuenta, se salió del sistema. Fue recobrada por el Señor. Y hasta el día de hoy habemos un grupo de personas que no pertenecemos a ninguna denominación, que no ejercemos ninguna denominación, ninguna doctrina. Predicamos, vivimos a Cristo. Es lo que el Señor quiere. Entonces, ¿qué es lo que hacen las denominaciones, hermano? Hacen que el creyente se vuelva infiel al Señor. ¿Sí? Eso es lo que hace. Y entonces, cuando la iglesia se vuelve infiel al Señor por tener otros nombres, se degrada. Se degrada. Se desvía de la palabra de Dios, limpia de la palabra pura. Amén. Entonces, todo nombre que no sea el nombre de Cristo, que se le dé a la iglesia, hermano, la va a degradar. Pero lo peor de todo es que el Señor a estas denominaciones, hermano, las llama sinagogas de Satanás. Sinagogas de Satanás. Amén. Debemos de regresarnos, hermano, a la palabra pura y santa. Los creyentes tenemos que salir de las denominaciones. Cuando el Señor Jesús le dice a esa mujer Jezabel en Apocalipsis 17, ¿verdad? Le dice a la iglesia, le dice: sal de ahí, pueblo mío. No solamente el pueblo de Dios se tiene que salir de la religión, también se tienen que salir de las denominaciones. Porque la ramera, hermano, esa Jezabel es la madre, dice, de las prostitutas. Entonces la madre es la religión. Y las prostitutas, hermanos, son todas las denominaciones. Y el Señor dice: sal de ahí. Le dice a su pueblo, le dice a su iglesia: sal de ahí, salte del sistema religioso, salte del sistema denominatario. Vuélvete a la iglesia de Filadelfia, aquella iglesia que no niega mi nombre, aquella iglesia que guarda mi palabra, porque a esa iglesia yo le he prometido que lo voy a guardar de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Yo lo voy a librar de la tribulación, en otras palabras. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que han causado los nombres, hermano? ¿Qué es lo que han causado las divisiones? Perdón, las denominaciones. Han causado división. En el cuerpo de Cristo, hermano, han causado división durante muchos años. Amén. Si tú te das cuenta, el apóstol Pablo, en su ministerio, hermano, peleaba contra esta problemática. Y le dice a su hijo espiritual Timoteo: te encargo que te pongas abusado y no permitas que se prediquen otras doctrinas. Que en lugar de edificar la iglesia,
lo único que provocan son pleitos y contiendas. Andan diciendo unos por ahí, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Y luego les dice, ¿acaso se bautizaron en el nombre de Pablo? ¿O acaso está dividido Cristo? Entonces, si te das cuenta, hermano, los nombres que se le han dado a la iglesia, las denominaciones, lo único que han hecho que la iglesia se divida, que la iglesia se degrade. Amén. Y esta es una problemática seria. Es una problemática seria. Entonces, esas denominaciones, esos otros nombres, hermano, el Señor les llama sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. Entonces, hoy en la actualidad todas las sinagogas son, todas las denominaciones, hermano, son sinagogas de Satanás. Dice el versículo 9, Apocalipsis 3:9. He aquí voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, he aquí voy a hacer que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Las sinagogas, hermano. ¿Qué es una sinagoga? Mira, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 12, en el capítulo 14, en el capítulo 15 y en el capítulo 17, ¿sí? La palabra de Dios nos enseña que el propósito de Dios es tener un solo y único templo en la tierra. En el Antiguo Testamento, Dios estableció que nada más tenía que haber un solo lugar donde se podía adorarle. Entonces, luego en el Evangelio de Juan, hermano, cuando el Señor Jesús se encuentra con la mujer samaritana, le dice que ya no iba a ser necesario que ellos subieran al monte, ¿sí?, a adorar a Dios. Le dice Dios, entonces busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios estableció que el único lugar donde se podía adorar a Dios era en Jerusalén. No había otro lugar donde se pudiera adorar a Dios. Con el tiempo, el pueblo de Israel, hermano, se corrompe y entonces se divide, se separa y se empieza a regar, ¿verdad? Y entonces ellos, hermano, empiezan a establecer lugares donde adoraban a Dios. Pero esos lugares, hermanos, no eran válidos, esos lugares no eran aceptados por Dios, porque Dios ya había establecido un solo lugar. Entonces, a esos lugares donde se adoraba a Dios, que no era Jerusalén, el Señor le nombra sinagogas de Satanás. Hoy en la actualidad, hermano, si tú te das cuenta, hay muchas iglesias, pero muchas de estas iglesias, hermano, son sinagogas. ¿Por qué? Porque hay otro nombre y no hay una enseñanza, hermano, limpia, pura. Y si no hay una enseñanza limpia, pura, no se está guardando la palabra del Señor. Entonces, la Biblia, hermano, nos lleva, la palabra de Dios nos conduce a que nosotros la vivamos. Y si tú te das cuenta, hermano, hay muchas iglesias donde no se comparte esto. Pura prosperidad, puro milagro, Dios te va a dar, Dios te va a sanar y un montón de cosas, ¿verdad? Esos lugares son las sinagogas hoy en la actualidad. Entonces, es importante, hermano,
que el pueblo de Dios salga de ese sistema. Amén. Se vuelva a la sana doctrina, guarde la palabra del Señor, porque esos son los requisitos, hermanos. Son solo dos requisitos. Si la iglesia verdaderamente quiere ser arrebatada, hermano, se necesitan dos requisitos que pide el Señor: guardar su palabra y no negar su nombre. Y estas características las tenía la iglesia de Filadelfia. Amén. Gloria a Dios. Ahora el Señor tiene un mandato. En el versículo 11 vemos un mandato del Señor y dice: yo vengo pronto. Le dice a la iglesia: yo vengo pronto. Retén lo que tienes. ¿Qué tenía esta iglesia? Tenía dos cosas: guardaba la palabra y no negaba el nombre. Entonces el Señor le dice: reténlo, sigue así, sigue viviendo tu vida cristiana de esa manera, para que ninguno tome tu corona. O sea, si te das cuenta cómo le da ahí un tip: retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesús a la iglesia de Filadelfia ya la había coronado y le dijo: retén lo que tienes para que nadie tome tu corona, para que no venga nadie y te la quite. Amén. Entonces, hoy en día, hermano, es importante que la iglesia guarde la palabra del Señor y no niegue su nombre, para que la corona que el Señor le ha dado no sea quitada. ¿Sí? Hay una promesa, hermano. El Señor hace una promesa en esta iglesia, y esta promesa es para los vencedores que han guardado el testimonio de Jesús. Ahora, ¿qué es la corona a la cual se refiere el Señor? La corona, hermano, no es la salvación. La corona es un galardón, es un premio adicional a la salvación que Dios le da a los vencedores. Amén. Y la corona, hermano, es que Dios le da a su iglesia la oportunidad de participar de las bodas del Cordero y de ser la novia. Y le da la oportunidad de participar en el reino milenial. Esa es la corona, ese es el galardón. Entonces, en otras palabras, le dice: guarda lo que tienes para que seas partícipe de las bodas del Cordero, para que no venga alguien y te quite esa bendición. Amén. En el versículo 10 le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre toda la tierra habitada, para probar a los moradores sobre la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor? Que si yo me mantengo guardando su palabra y no negando su nombre, como premio, ¿verdad? Él me va a librar de la prueba. ¿Cuál prueba? Pues de la cual nos habla las copas, de la cual nos hablan los 7 sellos, de la cual nos hablan las 7 copas de la ira de Dios, de la gran tribulación. Amén. Entonces, es importante, hermano. La palabra de mi paciencia es la palabra de los padecimientos del Señor. Él padeció, entonces los padecimientos continúan en nosotros, la persecución. Amén. Nosotros somos copartícipes no solo de su reino, sino también de su persecución. Y tenemos que perseverar. Amén. Gloria a Dios.
Para guardar la palabra de la paciencia del Señor, tenemos que experimentar el rechazo y tenemos que experimentar la persecución. Acuérdate, hermano, que el sufrimiento por el cual pasa la iglesia es con la única finalidad, hermano, de que el nuevo hombre crezca y madure. Y entendamos que entre más crecimiento, entre más madurez tengamos, más vamos a guardar la palabra del Señor. Amén. Entonces tenemos que empezar, hermano, a quitarnos todos esos conceptos religiosos. Tenemos que entender, hermano, que para que nosotros seamos verdaderos creyentes tenemos que pagar un precio. Tenemos que pagar un precio. Y ese precio, hermano, va a dar como premio, ¿sí?, que nosotros seamos aceptos ante el Señor. Amén. Entonces, todo aquel, hermano, que haya guardado la palabra del Señor será arrebatado, hermano, antes de la gran tribulación. Y el que no guarde su palabra, pues no se va a quedar, ¿verdad?, a seguir madurando. Como los frutos, ¿verdad? Cuando tú plantas un árbol de mangos, el mango empieza a dar fruto y los frutos van madurando. Entonces, el campesino va a cortar el mango que ya está maduro, y el que no está maduro lo va a dejar ahí para que madure. Lo mismo va a hacer Dios con su iglesia. Los que maduraron, hermano, se los lleva a que disfruten allá de las bendiciones, de las bendiciones de las bodas del Cordero, de pasar los 1000 años en su presencia, ¿verdad?, cuando Él venga y establezca su reino. Y los que no, hermano, se van a quedar a seguir madurando en el árbol, no van a poder ser cortados. Entonces, esa es la importancia por la cual nosotros el día de hoy tenemos que seguir perseverando. ¿Sí? Entendamos que seguimos fallando al Señor, seguimos teniendo errores, ¿sí? Pero esos errores el Señor los va a ir puliendo. Hay que darle la oportunidad al Señor, hermano, de que nos hermosee. Amén, porque la iglesia tiene que ser hermoseada. Gloria a Dios. Pues vamos entonces a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor porque nos da la oportunidad, hermano, de recibir este alimento. Padre, te damos las gracias, amado Dios Todopoderoso, Señor Jesús, en esta hora, Padre, porque sabemos que nosotros como iglesia, Señor, en ciertas ocasiones hemos negado tu nombre, Señor. En ciertas ocasiones no hemos sido, Señor, la iglesia que tú anhelas, la iglesia que tú deseas. Nos hemos apartado de ese primer amor. Hemos sido infieles, hemos fornicado, Señor, espiritualmente. Nos hemos hecho uno con el mundo, Señor. Hemos sido idólatras. Pero el día de hoy, amado Dios Todopoderoso, estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, dispuestos como iglesia, amado Dios Todopoderoso, a que tú nos saques, Señor. Nos saques de ese sistema religioso, de ese sistema político, denominatario, Señor, y nos traslades, amado Dios Todopoderoso, a esa etapa de la iglesia de Filadelfia. Ayúdanos, fortalécenos, Señor, para poder guardar tu palabra, Señor, para
testimonio tuyo aquí en la tierra, Señor, para ser candeleros, para radiar luz, para alusar, Señor, a todos aquellos que caminan en tinieblas. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor Jesús, porque solamente tú lo mereces. Amén. Amén. Gloria a Dios.